Hola amigos, bienvenidos sean, espero se encuentren bien. Hoy, y ante una pregunta expresa de un amable suscriptor, les presento el cómo preparar el cartón corrugado para evitar se deforme al momento de pintarlo o texturizarlo. Espero sea de su agrado, le den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Como primer punto le mostraré algunos tipos de cartón existente, donde podemos observar que son de diferentes espesores, del más delgado, el llamado micro corrugado, hasta el más grueso, que para lograr mayor rigidez en estos lo hacen con doble corrugado. Pero en esta ocasión nos enfocaremos al más delgado, el mini corrugado, que para los trabajos a escala me parece el más ideal. Utilizando para algunas pruebas tiras de este cartón. Con estas tiras haremos el primer ensayo, aplicándole pintura aguada en una sola mano y por lo pronto en un lado. En donde podemos observar que al aplicarla se abomba, pero según el tipo de corte, en una más que la otra. Y al cabo de más o menos 15 minutos notamos que una de ellas ya casi regresa a su forma inicial, mientras la otra aún le falta. Ya secas ahora la pintamos por el otro lado, donde notamos las mismas deformaciones y el tipo de recuperación de la forma en más o menos el mismo tiempo. Ya secos totalmente notamos que uno recuperó su forma casi al 100%, mientras que el segundo se queda un poco deforme, dando como conclusión que al aplicar la humedad a estos se deforman y al ir secando retoman su forma casi a lograrlo, dependiendo del tipo de corte realizado en esto. Ya que al primero se le hizo un corte perpendicular al corrugado y al segundo se le hizo un corte paralelo a este, quedando claro que al hacer tiras es mejor hacer el corte perpendicular al corrugado. Ahora veremos la reacción del mismo cartón pero en forma cuadrada o rectangular, por lo cual le damos una mano de pintura en uno de sus lados. Que la deformación mayor se da en el lado del corte paralelo al corrugado, al igual que en la anterior prueba de la tira. Y el paso del tiempo después de la aplicación de la pintura parece recuperar su forma, lográndolo en algún momento, pero al no estarse completamente continúa deformándose, pero ahora al lado opuesto, mismo que permanece al secar completamente. Pero aún así pintamos el lado faltante para ver si es posible recuperar su forma. Que con el paso del tiempo vemos que se deforma más y al final no logra recuperar su forma al 100%. Como siguiente paso, tomamos las mismas dos tiras pintadas y le aplicamos sello. Y como vimos que las deformaciones que se dieron fueron hacia el lado pintado, ahora le aplicamos el sello por ambos lados al mismo tiempo para tratar de contrarrestar esas deformaciones mientras están húmedas. Aplicando la primera sello vinil y en forma antes descrita y colgándola para que se seque. La segunda le aplicamos sello acrílico de la misma manera que la anterior y las dejamos secar. Ahora ya secos le aplicamos pintura en uno de sus lados y la colocamos sobre dos palitos para forzar aún más su deformación. Lo mismo hacemos para la cubierta con sello acrílico, que notamos esta aún algo pegajosa y dejamos secar.
en los cuales y después de varios minutos y hasta secar completamente no se aprecia deformación alguna. Aún así, le pintamos el lado faltante, incluyendo los cantos, para ver si hay alguna reacción. Que después de secar este último lado, vemos que mantuvo su forma sin deformarse. Como paso seguido, tomamos un cartón rectangular, le damos una mano pareja de sellador por los dos lados y dejamos secar. Para ya seco, le damos ahora una mano de pintura en uno de sus lados y la dejamos secar sobre los dos palitos. Teniendo como resultado 0 deformaciones aparentes. En cuanto a las tiras, ahora hacemos otra prueba. En esta pegaremos 2 tiras con diferentes tipos de corte unidas entre sí, y al cual no le aplicamos nada de sello, solo una mano de pintura en una de sus caras. Notando durante y al final de su secado no se presentaron deformación alguna. Ahora, y para la aplicación de la textura, hacemos la prueba con rectángulos. El primero será un cartón sencillo con una mano de sello. El segundo rectángulo con cartón doble traslapando los tipos de corte y sin sello alguno, a los cuales le aplicaremos una capa de yeso. El primero lo reforzaremos colocándole cinta en las esquinas así como en el centro para tratar de evitar su deformación. Y a ambos le aplicamos yeso, tratando de dejarle una capa uniforme y los dejamos secar. Al cabo de unos minutos y aparentando el yeso estar seco, no aparece deformación alguna. Pero aún así hacemos más pruebas y al paso de más o menos 24 horas de aplicarle el yeso sobre estos, vemos lo siguiente. La primera, que es del cartón sencillo y una mano de sellador, se puede ver deformaciones a pesar de ayudarlo con una cinta. El segundo, que es un cartón doble traslapado sin sello, también mostró deformaciones como las podemos ver. El tercero, tomé un cartón sencillo de los que traen fotografía pegada y también se deformó. La cuarta opción fue con cartón doble pero con una sola mano de sellador y también se deformó. El último se hizo con cartón doble con 2 manos de sellador acrílico y no presentó ninguna deformación considerable. Siendo esta por lo tanto la solución para evitar deformaciones del cartón al aplicarle yeso o algún tipo de texturizado. Y en el caso de necesitar aplicarle solo pintura, y para que no se deforme es recomendable usar cartón ya sea sencillo o doble pero con una mano de sellador vinílico o acrílico por ambas caras y sin diluir. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.